Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Tenemos hoy, yo creo que una ponencia especialmente interesante sobre la organización sindical durante la era de Franco y todas las leyes que venían aparejadas con toda la propuesta de organización sindical de la época de Franco. El ponente es muy significativo porque Jaime Girón es nieto de nuestro ministro Girón, y creo que va a ser una ponencia pues especialmente interesante por los conocimientos que tiene él. ¿Cómo lo ves? Pues estoy absolutamente convencido. Es que el tema de Franco es un tema curioso, porque es que en medio de la guerra ya le preocupa el fuero del trabajo. Sí. Pero además son tópicos que después se manejan de una manera artera. Por ejemplo, uno de los temas, parece que la juventud ejerciente se ha inventado hace 5 o 10 años. Sí. Y casi nadie conoce que Franco nombra a José Antonio Girón de Velasco con 29 años en 1941. Y debía ser un tipo tan interesante que en lugar de estar un ratito como ministro, estuvo 16 años como ministro. La verdad es que dentro de nuestras conferencias Girón de Velasco da para mucho juego. Una parte muy importante es esta de las leyes de la justicia y las leyes sociales que tienen que ver en los trabajadores. Después a lo mejor tendremos oportunidad de ver otra sesión con otros aspectos, ¿no? Pues sí. Pero a mí me parece que esto, el descubrir a un joven, además y quiero insistir en esto, nuestro objetivo, el objetivo de estas conferencias es trasladar a los jóvenes actuales entre 30 y 60 años que en la generación anterior, hubo unos jóvenes entre 30 y 60 años que a lo mejor eran capaces de ser 16 años ministro de Trabajo. Bueno, pues sí, por todo lo que acabas de contar, estoy seguro que esta conferencia va a ser muy interesante, Felipe. Eso espero, eso espero. Muchas gracias, Felipe, por tu generosa introducción. Me gustaría, antes de empezar, hacer 3 apuntes. El primero es que a mi padre le hubiera gustado estar, pero no ha podido venir. Mi hermano mayor, que es el que estaba apuntado en el programa inicialmente, tampoco ha podido venir. Somos 5 hermanos, yo soy el segundo, así que se van a tener que conformar ustedes conmigo, pero bueno, intentaremos estar a la altura. Yo no soy historiador, aunque me gusta la historia. No soy especialista en Derecho Laboral, aunque soy licenciado en Derecho. Pero sí soy nieto de José Antonio Girón de Velasco. Así que ese es mi mérito para estar hoy aquí. Y cuando Felipe me decía, da una presentación en la que tú te sientas cómodo, pues yo le he tomado la palabra. Y lo primero que he hecho ha sido cambiarle el título. O sea que quiero vertebrar la presentación a través de la figura de mi abuelo y así ir entendiendo cómo se fue labrando su formación política y llegó a las leyes que luego promulgó, ¿no? El índice de esta ponencia sería empezar hablando de mi abuelo y luego dividirlo en 3 momentos: antes de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Bueno, José Antonio Girón de Velasco fue una figura clave en la historia de España, especialmente en lo que respecta a la política social y laboral, ¿no? Su trayectoria pública está muy marcada por su implicación en el ideario de Falange y su destacada participación en la Guerra Civil, que luego tiene su máxima expresión en los 16 años en el Ministerio de Trabajo, al que accedió con 29 años, el ministro más joven de la democracia o de la época política, y luego creo que un poquito mayor entra Beatriz Corredor en su cartera. Felipe me decía, habla también un poco de tu abuelo, porque para entender a Girón pues hay que entender que tenía una capacidad de oratoria bestial, un gran compromiso con sus ideales, era una persona de una complexión física muy fuerte. Él contaba una anécdota que montando a caballo llegó a un río que no podía cruzar y había
unas personas delante que se metieron con él, entonces él se puso el caballo a la espalda y lo cruzó, ¿no? Para que tengáis un poco idea de la complexión. Y yo siempre que iba, él tenía un gimnasio en Fuengirola, y yo siempre que iba a verle me ponía a hacer gimnasia. Yo decía, abuelo, yo vengo a verte, no a estar haciendo abdominales. Pero no solo la complexión física que él tenía, sino su excelente capacidad intelectual de llegar y de leer a las personas, su capacidad inmensa de trabajo, y hablando estos días con mi padre y mis hermanos de esta ponencia, salió varias veces la palabra titán. Es que era un titán, y un titán es una persona de una fuerza extrema y que destaca en algunas otras cualidades. Para mí él era un super titán, porque es que destacaba prácticamente en todo, ¿no? Y esto ahora lo vamos a ver a lo largo de su vida. Bueno, juventud y compromiso. Él nace en una época que todos conocéis, revuelta en España, en Herrera de Pisuerga, el 28 de agosto de 1911, en una familia acomodada. Hijo único, y estudia Derecho, y durante su época de estudiante entra a formar parte de lo que son las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica que funda Onésimo Redondo, que tras unirse con la conquista del Estado de Ramiro Ledesma pasa a formar las JONS, y luego esto se integra en la Falange. Esta integración en la Falange, su encuentro con José Antonio Primo de Rivera y los ideales de la Falange son las bases sobre las que empieza a configurarse el político, ¿no? Hago un repaso muy rápido de los principios fundacionales de algunos de ellos para que veamos cómo están impregnados en su obra política: la unidad de España, sindicalismo nacional, justicia social, reforma agraria, primacía del interés nacional, autoridad y jerarquía, sentido de tradición e imperialismo, ¿no? Antes de la guerra civil, y ya pasamos a la segunda fase, ¿no? la fase de Girón en la guerra civil, hay varios sucesos. Él en 1931, terminando la carrera de Derecho en Valladolid, hay un incidente en la universidad por la que una serie de individuos quieren atacar al rector, y él entra, deshace la situación, está con una pistola en la mano y demás, y el rector le da las gracias, le pide que no esté involucrado en más incidentes. Y él, por ser miembro de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, al cabo del tiempo es expulsado de la Universidad de Valladolid durante 3 años y 1 año de todas las universidades de España. Cuenta que va a ver al rector, en el momento en el que le ve el rector se le llena de miedo los ojos y le pide que no le mate, que no ha podido hacer otra cosa, ¿no? Realmente era una época muy convulsa en España, y él era una persona muy activa en este aspecto. De hecho, en el 36 va con unos falangistas a San Sebastián, donde les apresan, y a él, por suerte, le trasladan a la prisión de Valladolid. Por suerte digo, porque los falangistas con los que estaba fueron fusilados, y él, estando en la prisión de Valladolid, es cuando empieza la guerra. Empieza la guerra y él coge el 21 de julio 137 falangistas, se presentan en un cuartel para incorporarse y combatir. Les llevan al Alto de los Leones, y es durante esta campaña durante la cual él, por su valía y por su valor, es cuando destaca, y este punto en la batalla del Alto del León, especialmente también en la batalla de Puerto Ventana, donde ellos
eran falangistas, eran, bueno, civiles con una actividad política. Claro, para los militares no les veían como militares, con lo cual él, en el asalto a Puerto Ventana, va con los falangistas y hace una primera intentona que no sale, y hay muchas bajas. Vuelve y varios querían dejarlo, y va a hablar con un militar que le dice: mire, Girón, esto es deserción, y a los que desertan hay que fusilarles. Cuando yo le avise, usted se tira al suelo y abrimos fuego contra los demás. Él dice que no, y al día siguiente van a hacer la toma de Puerto Ventana, va a hablar con el batallón, les suelta la arenga y en un momento dado se calla y empieza a cantar El cara al sol. Dice que la reacción fue tal que tomaron en 3 horas y media Puerto Ventana. Volvieron y la impresión claro, que había causado en todo el resto de militares y militar fue tremenda. Por esta campaña le conceden la medalla militar individual, aunque fue propuesto para la laureada de San Fernando, pero al final le dan la medalla individual porque quien concedía la medalla era un militar y, bueno, y esto ya son chascarrillos, no querían concederle la laureada a alguien que no fuera, ¿no? Pero aquí gana bastante relevancia su figura, tanto política como militar, dentro de la falange y dentro del ejército, ¿no? Bueno, he traído algunos vídeos que no sé qué tal se van a oír, porque mejor oírle a él que a mí, donde explica un poco... A mí pues me calificaron de diferentes maneras. Una que adquirió cierta popularidad fue la de el León de Fuengirola, que yo no sé de dónde vino semejante cosa, porque yo en Fuengirola no di zarpazos ni dentelladas. Yo fui un hombre colaboracionista que trató de subir al pueblo todo lo posible y nada más. Pero eso pues tiene el origen pues seguramente el Alto León. Allí había que ser agresivos porque claro, estábamos pegando tiros, no estábamos haciendo allí una propaganda oral, ni mucho menos. Y claro, pues se conoce que allí tuve la suerte de distinguirme algo en aquella cosa. Me recompensó el Estado suficientemente bien. El general Ponte me propuso para la laureada y se quedó convertido en la medalla militar individual. De modo que hicimos cosas así de cierta individualidad. Y se conoce que por eso pues me pusieron el León de Fuengirola. Se conoce que me querían dar la imagen del hombre rugiente, enfurecido, capaz de comerse a alguien, ¿no? Y nunca he sido yo de esos. Bueno, esto en cuanto... Desde el punto de vista de condecoraciones fue ampliamente condecorado, medalla militar individual, medalla militar colectiva, por lo que fue el rechazo del enemigo en el Alto del León, Gran Cruz de Orden del Mérito Militar, medalla de oro al mérito en el trabajo, que se la acaba de quitar, bueno, se ha quitado hace un par de años la actual ministra, Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola, Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, Gran Cruz de la Real y muy distinguida Orden de Carlos III, Gran Collar de la Orden de Cisneros. Con lo cual, en termina la Guerra Civil. Él, durante la guerra es nombrado consejero del movimiento y cuando termina la Guerra Civil es nombrado delegado nacional de excombatientes, con la misión de incluir a las personas que han estado combatiendo en la vida civil, una tarea bastante grande. Pero en el 41 le llama a Franco y le dice: Girón, va a ser usted ministro de Trabajo. Hombre,
caudillo, no me haga eso, no puedo aceptar. Girón, va a ser usted ministro de Trabajo. Y ahí se zanjó el tema. Y para poder entender un poco su personalidad, él llega con 29 años al Ministerio de Trabajo, muy joven, y llega y ve que todos los subordinados o la gente que tenía que trabajar con él eran gente preparada, ilustre, mayores que él, que le miraban con cierta, bueno, pues desconfianza por su juventud o por lo que fuera, y toma una decisión el primer día que llega, y con una frase que él dijo mucho y yo me la aplico mucho: para luego es tarde. Y cogió y destituyó a todo el mundo. Y nombró su gabinete y su equipo. Y él tuvo 3 subsecretarios. El primero, Manuel Valdés, él era íntimo amigo de José Antonio Primo de Rivera, fundador del sindicato universitario y una persona de mucho peso, pero no se entendía con él. Entonces él en un momento dado decide que le va a cambiar y va a hablar con Serrano Suñer, y Serrano Suñer se niega en rotundo. Dije, no quiero que me vengan con que un falangista ha destituido a otro falangista, no lo haga. Sigue dándole vueltas, no le encajaba, y va a hablar con el secretario general del movimiento, que es Arrese, y Arrese está también en contra. Pero él llegó al primer Consejo de Ministros y le destituye. Y pone de siguiente número 2 a Esteban Pérez, que él consideraba que le podía encajar, y Esteban Pérez, en el 45, me parece, en un momento dado, le llega el rumor de que es parte de una especie de complot en favor de los monárquicos dentro del gobierno, y ese día Esteban Pérez le presenta su dimisión. Entonces él la aguanta, y cuando ya confirma que Franco ha resuelto ese complot, a los días se la acepta. Y me parece muy bien, Esteban, que vayas y busques oportunidades en otro sitio, y se queda blanco. Y le dice que no. Entonces Aunós, que fue ministro de Trabajo con Primo de Rivera, el autor del Código del Trabajo y un político con bastante peso, le viene a decir: no puedes echar a Esteban Pérez, es tu número 2, es una persona muy preparada, es la cabeza del ministerio. Le dijo: él puede ser la cabeza, las manos y los pies, pero yo soy los cojones. Y así zanjó y disculpad la forma de hablar, pero está escrito por ahí, o sea que no tengo problema. Pero esto venía a demostrar el carácter. Era una persona con una clarividencia bestial, con las cosas muy claras, y no se iba a parar ante nada, ¿no? Aquí destaco las razones por las que yo creo que Franco le nombra a él ministro con 29 años. Era representante importante de la Falange, que venía a ser la base ideológica del movimiento, el equilibrio de poder, porque hubo una crisis en el gobierno del 41 en el que entran mi abuelo Arrese y Primo de Rivera en la cartera de Agricultura. Metieron a más falangistas, y ahí el equilibrio entre falangistas, militares, católicos, monárquicos, ¿no? Entonces, dentro de ese equilibrio de poder, a Franco le parece un perfil adecuado y un hombre de una lealtad tremenda, ¿no? Aquí se centra en establecer un marco legal, y ahora es donde pasamos a hablar de las leyes sociales, ¿no? Que garantizara los derechos de los trabajadores. Él siempre estuvo detrás de dar a los trabajadores una vida mejor. Entonces, dentro de las principales leyes promulgadas, que son muchísimas, tiene una actividad incesante, más de 6.000 órdenes ministeriales,
están la base de lo que hoy sería la seguridad social y la protección del trabajador, pues el seguro de enfermedad, la creación de Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, Montepíos y mutualidades laborales, disposiciones estableciendo el plus de cargas familiares, que luego lo veremos, establecimiento de gratificación de Navidad, seguro de vejez e invalidez, creación de jurados de empresa, seguros de viudedad y orfandad, viviendas sociales y universidades laborales, que veremos otro día, ¿no? Y al final es la base del desarrollo laboral en España, ¿no? El seguro de enfermedad es el impulsor de la extensión del seguro de enfermedad y vejez, que de alguna forma amplía la protección social a los trabajadores y que tengan acceso a atención médica y que sea una ampliación de la seguridad social, ¿no? Pero bueno, prefiero que lo cuente. Las cosas que les puse al caudillo, una fue de tan profundo sentido común. Cuando se lo dije, dijo, pues adelante. El trabajador se encuentra necesitado, pero esa necesidad aumenta cuando la enfermedad se entroniza en su casa, cuando los suyos o él mismo no puede responder ya a las necesidades elementales, que son las de vivir. Y entonces es cuando hay que demostrarle que está el Estado y que está España entera detrás de él para garantizarle la subsistencia y asegurarle que podrá continuar viviendo él y los suyos como cuando antes de caer enfermo. Entonces el caudillo vio muy claro eso y se estableció la ley del 42, que es la ley del seguro de enfermedad, que tarda un poco más tiempo en ponerse en marcha porque reunía muchas dificultades. Entre otras, las dificultades entre las entidades colaboradoras y el mismo Instituto Nacional de Previsión, que por otra parte el Instituto Nacional de Previsión tenía una cierta garantía y tenía un nombre, y parece que quería llevar él personalmente toda la obra social, pero aquello era demasiado. Y yo establecí entonces las entidades colaboradoras que colaboraban con el Instituto en la marcha del seguro de enfermedad a efectos administrativos y a efectos de la marcha del seguro. Luego, el plus de cargas familiares, que fue una medida directa para la protección de la familia y estaba enfocada a proteger a las familias numerosas, reforzar el papel de la familia y fomentar el trabajo. Y algunos detalles es que no se computaba para la liquidación de la Seguridad Social y tenía exención en el impuesto de la renta, que para los que tenemos muchos hijos, si por cada hijo que tienes te van dando un puntito más de exención, oye, pues ayuda, ¿no? En cuanto a los montepíos laborales, estas fueron las instituciones de la Seguridad Social que eran las que ofrecían las prestaciones a los trabajadores y a sus familias, ¿no? Esto tiene origen en 1944 y fue cuando se empiezan a regular y organizar. Son muy importantes en la base de todo lo que es la previsión social, porque a partir de aquí se financian muchas de las acciones y muchas de las prestaciones. Claro, por la subida, el nivel de vida, había que atender a las diferentes situaciones del trabajador, la enfermedad, la muerte, todo esto pues había que atenderlo. Entonces vinieron ya las cosas de darles pues unas subvenciones grandes para el caso de muerte y que tuvieran pues unas disponibilidades los herederos de esa desgracia que pudieran permitirles subir para adelante y salir a flote de la situación que les creaba la muerte del padre de la familia, del cabeza de familia. Claro, pues todo esto pues cayó bien y tuvo una cierta compensación con la alegría que se llevó a tantos hogares. Todo esto, y antes de pasar a las viviendas sociales, que parece
muy básico y muy elemental, estaba todo por hacerse y se tenía que hacer y se tenía que instrumentar y se necesitaban pues, personas como mi abuelo capaces de hacerlo. En cuanto a la vivienda social, muy básico también, promulgan el desarrollo de la vivienda social para facilitar un hogar digno a todos los ciudadanos, ¿no? Esta medida contribuye a reducir problemas como el chabolismo y mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias y garantizar un derecho que está luego recogido como los derechos fundamentales de la Constitución que tenemos, ¿no?, hoy en día. Era poner en condiciones al pueblo español de vivir como siempre había merecido y nunca le habían tratado. Era darle lo que era suyo, era ponerle en condiciones de sentir, además del orgullo de ser español, la satisfacción de serlo. Aquí tenemos en las viviendas, no se podía atender a las necesidades de las viviendas si no se acudía, el propio Estado no acudía a esa necesidad. Y esto también se lo dije al caudillo. Y al poco tiempo de estar yo aquí, ahí está un ejemplo, son 5 o 6 mil viviendas que se hicieron de golpe en Málaga, se hicieron muchas en Sevilla, se hicieron otras en pueblos de la provincia, se lanzó a la construcción a mucha gente que luego pues han ido compaginando con el propio interés de los que trabajan en la construcción y se floreció la cosa de las viviendas. Pero el primer golpe fuerte fueron las 6.000 o 7.000 que se hicieron en Málaga. Todo eso era el resultado de las conversaciones del caudillo conmigo. Y después de haberle expuesto la situación y de hacerle ver la necesidad de modificar muchas de las cosas, él aceptaba lo que yo le decía. Luego en Consejo de Ministros, pues ya era más fácil. Bueno, tranquilo, tranquilo. Las universidades laborales que hablaremos el 2 de junio. La semana que viene. Aquí las cuenta. Después de todas estas atenciones de tipo material, yo estaba convencido que por mucho que se le diera al trabajador, no se le daba lo necesario ni lo suficiente para poder resolver todos sus problemas. El problema estaba en la preparación del trabajador para la vida, en la preparación del hombre para poder luchar por sí mismo contra las dificultades. Y así un día se lo dije al caudillo. Así como hay universidades del Estado para una carrera, debe haber universidades laborales para de este modo el trabajador vaya formándose en la necesidad de poder saber, cumplir las libertades, libertad de ser, libertad de saber, libertad de mandar, libertad de poseer. Esto se lo metí, lo comprendió enseguida el caudillo y empezamos enseguida con las universidades laborales. ¿Dieron resultado? Pues muchas veces sí. En una gran mayoría, y todavía no hace mucho tiempo, durante un año, año y medio, hará año y medio, se han recibido aquí pues muchas cartas y muchas comunicaciones de los trabajadores de entonces, agradeciendo de una manera especial las universidades laborales. Y es una pena que no continuaran porque hoy es más difícil encontrar un fontanero que un abogado. La idea me parece muy evidente, pero sencillamente magnífica.
En cuanto a las magistraturas de trabajo, que hemos estado viendo anteriormente, y tampoco voy a añadir mucho más de lo que ha hecho mi insigne predecesor. El primer paso se dio con Pedro Fernández Bueno, y bajo el mandato de Girón de Velasco se consolida la magistratura de trabajo como órgano especializado en la Administración de Justicia, llevándolo hasta la Sala Sexta del Tribunal Supremo, es decir, dándole a la magistratura de trabajo este cuerpo dentro de la Administración del Estado, ¿no? Y era una institución que tenía como objetivo garantizar la aplicación de la legislación laboral y proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Las facultades que tenían ellos de poder continuar en su puesto sin miedo a que un movimiento de ira o de coro, de lo que fuera, del patrono les quedara en la vía pública. Era defenderle de toda agresión, era ponerle en condiciones de defenderse él mismo y de saber que esa defensa estaba garantizada por el gobierno, por el Estado. Y con esto he hecho repaso de las principales leyes sociales de la época. Realmente bajo el paradigma de la justicia social promulgada por la Falange. Es decir, realmente lo que se quería era proteger al trabajador y darle a los trabajadores las 4 libertades que ha comentado mi abuelo en el vídeo, ¿no? Que cada uno tuviera la libertad de ser, de poseer, de mandar, y él decía, estoy hablando de las universidades laborales, que había que dar a la gente la formación, que no era digno que alguien se sentara a una mesa para hablar de temas de trabajo y estuviera callado. Darle a la gente la capacidad de desarrollarse, y las muestras de agradecimiento que ha tenido, como él cuenta, y recientemente te comenté que iba a contar la anécdota, cuando le retiran la medalla de mérito del trabajo, yo expreso un poco en una red social de trabajo mi pensamiento al respecto. La cantidad de mensajes que me llegaron de agradecimiento por la labor que había hecho mi abuelo, y muy especialmente por las universidades laborales, gente con empresas muy grandes que habían partido de lo que habían aprendido en la universidad laboral. Los que iban a la universidad laboral, y ya lo veremos en su día, sabían mucho más que muchos peritos del ramo que hubieran estudiado, ¿no? Bueno, en cuanto a la organización sindical, aquí no tengo tanta materia como para las leyes, pero decir, y podemos entrar más en detalle, que lo que se considera es un sindicato vertical, donde en el Estado se agrupaban empresarios, trabajadores y representantes sindicales, y se deroga en su momento pues lo que es la CNT, OGT, comisiones obreras, que se integran en estos sindicatos, y luego cogen mucha fuerza cuando se deroga el sindicato vertical en el 76, y lo que se busca es evitar la lucha de clases e integrar a empresarios y trabajadores, ¿no? Aquí comento el proceso de eliminación de unos sindicatos y realmente darle a los sindicatos la función que tienen que tener, ¿no? Y concluyendo, visto lo visto, sí se puede decir que mi abuelo fue una figura clave en la configuración del modelo social y laboral en España en los siglos XX
y la base para el siglo XXI. Y todas las normas que hemos visto que han tardado mucho en derogarse o que se han traducido en otras normas, pues partieron de su trabajo. Realmente ha dejado un legado importante partiendo de lo que era la gente de entre 30 y 60 de aquella época, que era gente realmente admirable, ¿no? Que daban su vida por un ideal, daban su vida por España y todo lo hicieron de una forma altruista. Y bueno, como anécdota, cuando mi abuelo deja el ministerio, Franco le ofrece la embajada de Argentina y él dice que no, que había mucho en España, que quería seguir trabajando, y seguidamente le ofrece la presidencia de Butano, el precedente de lo que es Repsol, y él dice que no, y aún así sale nombrado en el BOE y él no va a su puesto de trabajo porque decía que no quería mamar de la teta del Estado, que lo que quería era demostrar que una vez que dejas el Estado puedes tener una vida posterior, ¿no? Así que, ¿no? Muchas gracias. Nada. Oye, muchísimas gracias. No, nada, a vosotros.